¿Qué nos depara el futuro? Estamos terminando un año, el año 2025, y estamos por comenzar un nuevo año, el 2026. Y siempre que llegamos al final de un año y estamos por comenzar o comenzamos ya un nuevo año, siempre de una u otra manera pensamos en el futuro. Pensamos en lo que va a venir en los próximos 365 días y en los años que van a venir después de este, ¿no? ¿Qué sucederá con el mundo? Vemos los acontecimientos mundiales, vemos lo que está pasando en nuestro país, en nuestro departamento, vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y nos preguntamos en qué acabará esto, en qué terminará esto, hacia dónde vamos, hacia dónde se dirige la humanidad. Entonces, por eso, orando al Señor y pidiéndole que Él me guiara a encontrar un tema para compartir esta mañana y también los próximos domingos, porque no me va a dar el tiempo para terminar todo el tema hoy. Entonces el Señor me mostró esto, me habló justamente de esto, porque como cristianos no debemos vivir en la inseguridad reinante en el mundo, porque nosotros tenemos un norte, tenemos un mapa que ya ha trazado el camino de nuestro futuro, y ese mapa es la Biblia. Por eso puse ahí, ¿qué nos depara el futuro según la Biblia? Porque la Biblia es la revelación de Dios al ser humano. La Biblia, que también se la conoce como la Sagrada Escritura, es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Dios, que conoce el futuro, porque Él está fuera del tiempo. Nosotros como seres humanos vivimos dentro del tiempo, pero Dios es eterno, y al ser eterno Él está fuera del tiempo. Él no depende del tiempo, Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Él no tiene que esperar a mañana para saber qué va a pasar mañana. Él ya lo sabe. Él conoce el futuro. Y como conocedor del futuro, Él decidió revelarnos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, lo que va a pasar. No nos reveló todo porque no lo vio conveniente. No necesitamos saberlo todo. Pero nos dio ciertas pistas, ciertas señales para que conozcamos en qué va a terminar la película en la cual estamos nosotros actuando. Entonces, por eso, como dice Isaías, vamos al versículo de Isaías, capítulo 46, versículo 10, dice, solo yo, está hablando Dios a través del profeta Isaías, y dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Ningún profeta humano, ningún vaticinador, ningún adivino, ningún pronosticador puede tener la seguridad de que lo que él diga, lo que él pronostique o lo que él prediga se va a cumplir. Porque el único que puede predecir el futuro realmente antes de que suceda es Dios. Y todo, como dice ahí, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y es sencilla la razón, porque Él es Dios. Y al ser Dios, Él tiene el dominio sobre todo. Él es soberano. Y cuando decimos que es soberano, quiere decir que Él domina sobre todo. Domina sobre su creación. Él no depende de su creación depende de Él. Él está fuera de la creación, aunque Él se mete en su creación e interactúa con sus criaturas. Sin embargo, Él no depende de la creación, Él está fuera y Él está dominando, gobernando sobre todo lo que Él creó, sobre todo lo que Él existe, lo que existe. Por eso dice, todos mis planes se van a cumplir, porque yo hago todo lo que deseo. ¿Y quién puede decirle a Dios que no lo haga? ¿Y quién puede impedirle que haga lo que quiere? Nadie. Es por eso que aunque se han levantado hombres poderosos, gobernantes, emperadores, reyes, Dios les ha dado un tiempo para que ellos tengan autoridad.
Y cuando llegó el límite de ese tiempo, se los ha quitado. Y ellos han pasado, han perecido y han quedado en el olvido. Pero Dios sigue sentado en su trono. Por eso Isaías, cuando tuvo la visión del cielo, dice: vi a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Y desde su trono gobernaba toda su creación. Entonces, por eso Él, como el soberano creador de los cielos y de la tierra, y como el que tiene control sobre todo, Él decidió decirnos algunas cosas sobre el futuro, y es lo que quiero que veamos en esta mañana. Y en primer lugar, ¿qué va a suceder en el futuro? Sencillo. Va a continuar el cumplimiento de todo lo que está profetizado en la Biblia. Se va a seguir cumpliendo. Muchas cosas ya se han cumplido. Se han cumplido incluso ante nuestros propios ojos, delante de nuestras narices. Cosas que en el pasado parecía que nunca iban a suceder. Ahora hemos visto que ya han sucedido. Cosas que fueron escritas cientos o miles de años atrás en la Biblia, en la Sagrada Escritura, y que se han cumplido ante nuestros ojos. Entonces, en el futuro, en el próximo año 2026 y los años que vienen, seguirá sucediendo eso. Seguiremos viendo el cumplimiento de todo lo que está profetizado en la Biblia. Y yo les voy a mostrar solo un pasaje de los varios que hay, donde se mencionan varias profecías de las cosas que van a suceder en el mundo, de las que están sucediendo y de las que están por suceder. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 24. Escuche. El hecho de que las profecías de la Biblia se están cumpliendo es una prueba, es una evidencia de que Dios tiene el control sobre todo. Y es una evidencia de que Dios existe, de que Dios es real y que lo que dice su palabra escrita, la Biblia, es verdad. Entonces veamos, Mateo capítulo 24, desde el versículo 3, dice: y estando él sentado, es decir, Jesús, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, en privado, dice otra versión, y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué acontecimientos indicarán la cercanía de tu regreso y el fin del mundo? Los discípulos, como cualquier ser humano, igual que ahora, tenían la curiosidad de saber el futuro, de conocer lo que iba a pasar. Entonces, por eso en privado se le acercan, ¿no? A solas, aparte, y le dice: Señor, dinos, ¿cuándo van a suceder todas esas cosas que has mencionado? ¿Y qué acontecimientos nos ayudarán a saber, que servirán de señales para que sepamos que está cerca tu regreso otra vez a la tierra y el fin de este siglo, el fin de este tiempo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué Jesús comienza diciendo eso? Porque una de las cosas sobresalientes que sucederán justamente en el futuro, es decir, ahora y en los próximos años, es que se va a multiplicar el engaño. Se van a proliferar una serie de mentiras en el mundo para tratar de que el hombre deje de creer en Dios, de que el hombre deje de creer en la Biblia y de que el hombre crea todo tipo de fábulas, cuentos, charlas de peluquero, como decimos nosotros, de cosas inventadas por los seres humanos para quitar a Dios de en medio y para que el hombre, en vez de buscar a Dios, busque cualquier otra cosa o hasta busque al mismo diablo. Entonces, por eso Jesús dijo: cuidado, miren, les estoy advirtiendo, no se dejen engañar, porque vendrán engañadores. Vendrán muchas medias verdades que serán mentiras. Vendrá una mezcla de algunas cosas aparentemente verdaderas, pero mezcladas con mentiras, con engaños, con falsedad. Y dice: porque vendrán muchos, no dice pocos, muchos en mi nombre. Incluso se presentarán en nombre de Dios, en nombre del mismo Cristo, en nombre de la religión. Dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías.
Y lo más triste de todo, y engañarán a muchos. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Mucha gente corriendo tras de los falsos profetas, tras de los falsos maestros, tras de los falsos cristos, tras de los falsos mesías, los falsos predicadores, los falsos pastores, o los falsos sacerdotes, o los falsos religiosos, ya sea de la religión que sea. Se ha proliferado en el mundo la cantidad de religiones, y en esas religiones han aparecido una serie de falsos mesías, de falsos salvadores de la humanidad. Y por eso dice, y engañarán a muchos. Entonces eso es lo primero que menciona. Hace tiempo yo les mostré una lista bastante numerosa de líderes religiosos que se han hecho llamar Cristo, Mesías. Algunos han muerto, otros están vivos todavía, otros recién han aparecido, diciendo ser la encarnación de Dios, diciendo ser los nuevos Mesías de la humanidad, los nuevos salvadores. Un montón. O sea que esta profecía ya se cumplió, pero completamente, pero seguirá cumpliéndose porque aparecerán nuevos Mesías. Mueren algunos demostrando que eran simples mortales, pero aparecen otros. Como por ejemplo lo que sucedió con Josué de Jesús Miranda, si no me equivoco, que decía que era Cristo hombre, que era el salvador de la humanidad, un puertorriqueño que vivía en Estados Unidos, en Miami, y fundó una iglesia que se llamaba Creciendo en Gracia. Una iglesia increíble, multitudinaria. Miles de personas asistían a su iglesia y empezaron a proliferarse por todas partes. Hasta aquí en Bolivia tenían iglesia. Tenían aquí, tenían en Colombia, tenían en Venezuela, en México, en Puerto Rico, tenían en España. Increíble. Creciendo en Gracia se llama su secta. Y él decía que era Dios hombre, que era el Cristo de este tiempo, el Mesías, que él se había fusionado con Dios, con Cristo, y que ahora Cristo era él. Incluso se hizo famoso porque hizo que todos sus seguidores se tatúen el 666 en su frente o en su mano derecha, en su brazo. Y él decía que el número 666 era el número de la bendición, el número de la prosperidad, porque Apocalipsis dice que es el número de hombre. Eso quiere decir que es el número del Hijo del Hombre, y yo soy el Hijo del Hombre. Decía. Le vino un terrible cáncer al hígado porque era drogadicto y borracho, era alcohólico y drogadicto, y por causa del alcohol y de las drogas se enfermó, le dio cáncer, se perdió por un tiempo de los medios de comunicación y después apareció muy decaído físicamente, muy demacrado en las últimas debido al cáncer que lo estaba matando, destruyendo. Y él dijo, no se preocupen, que si muero voy a resucitar. La gente lo creyó. Sus seguidores decían, cuando él murió, no lo querían enterrar, lo tuvieron 3 días, porque según él, al tercer día iba a resucitar igual que Cristo en la antigüedad. Pasó el tercer día, no resucitó, el cuarto y no, ya al quinto tuvieron que enterrarlo. Pero cualquiera creería que con eso se acabó el asunto. No, se inventaron que la esposa, la última de las varias esposas que tuvo la última esposa, ahora era el nuevo Cristo. Y apareció el eslogan, ahora Cristo es una mujer. Ese era su eslogan. Ahora Cristo es una mujer. Y tenía su nombre. ¿Se acuerdan? Yo les mostré un video donde ella aparecía ofreciendo milagros, sanidades. Pronuncien mi nombre, invóquenme y van a ver los milagros que yo voy a hacer, decía. Porque ahora yo soy Dios, decía. Yo soy Cristo y el Padre es Melquisedec, decía. Y cada tontería que se inventaron, y aunque usted no lo crea, como decía, ¿se acuerdan? Una serie que salía, aunque usted no lo crea, siguen teniendo miles de seguidores. Increíble. Luego Jesús dijo en el versículo 6, oiréis hablar de guerras
y de rumores de guerras. Eso es el pan cotidiano. Las guerras por todos lados, los rumores de guerra, que de repente se agarra Israel contra los países árabes, que de repente la China se agarra con Estados Unidos, o que Rusia se agarra con Estados Unidos, y etcétera, etcétera. Y todavía sigue la famosa guerra entre Ucrania y Rusia. Dice, oiréis de guerras y de rumores de guerra, mirad que no os alarméis. Tranquilo, dijo Jesús, no se alarmen, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Por eso cuando dicen, ya se desató la tercera guerra mundial, se va a acabar el mundo, no crean, eso es mentira. Jesús dijo, va a pasar eso, pero tranquilo, porque es necesario que eso acontezca, pero aún no es el fin. Porque mire lo que dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Cuántas guerras han habido? 2 grandes guerras mundiales, donde se levantaron nación contra nación y reino contra reino. Por eso fue que el primer ministro de Inglaterra, cuando se desata la Primera Guerra Mundial, él dice, hoy estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento de lo que dijo el Señor Jesucristo, porque hoy se está levantando nación contra nación y reino contra reino. Y lo peor de todo es que cuando firmaron la paz entre las naciones en guerra en la Primera Guerra Mundial, ni había terminado de secarse la tinta con la que firmaron cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y Jesús dijo, tranquilo, porque eso va a suceder. ¿Y qué más dice? Y habrá hambres, escasez de alimento. ¿No es eso lo que estamos viendo ahora? Y vamos a seguir viéndolo. Perdónenme que se los diga, pero el futuro no es un futuro esperanzador para el mundo. No es que van a mejorar las cosas, se va a acabar el hambre en el mundo, va a haber suficiente alimento. No, va a empeorar. Porque el egoísmo del ser humano hace que él incluso destruya hasta la naturaleza que le da de comer. Porque no le importa si hacen daño a los demás. No le importa causar hambre y causar destrucción. Lo que les importa es llenar sus bolsillos de dinero, aumentar sus cuentas bancarias. Eso es lo que les importa. Todos sabemos que las fábricas que despiden esos gases son nocivos, esos gases para el globo terráqueo, que están destruyendo la capa de ozono, la protección que tenemos en la tierra, y eso hace que se aumenten las úlceras, las enfermedades, que el sol mate al ser humano. Pero a ver, vaya a decirles a los dueños de esas empresas y de esas fábricas que dejen de hacer eso, que dejen de producir ese gas tóxico, que dejen de producir esos elementos químicos que contaminan los mares, que contaminan los ríos, las lagunas. No lo van a hacer, porque a ellos no les importa si tienen que destruir al resto de los seres humanos. Lo que les importa es seguir ganando plata, porque como dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Habrá hambres, escasez de alimento. ¿Qué más dice? Epidemias. Ya tuvimos una pandemia, el famoso COVID-19, que lamentablemente se llevó millones de personas. Gracias a Dios somos sobrevivientes. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y si estamos aquí es porque sobrevivimos a esa pandemia. Pero déjeme decirle que vendrán otras epidemias en el futuro. Porque Jesús habló de epidemias en plural. Ya hemos conocido el ébola, el antrax, ya hemos conocido el cólera, hemos conocido un montón de epidemias, de pestes que han diezmado a la población humana. Y eso va a continuar. Pero ¿qué más dice que va a haber? En Marcos añade y dice alborotos, motines, rebeliones, tumultos, disturbios, levantamientos. ¿No es lo que estamos viendo? Levantamientos por todos lados, tumultos por todos lados, disturbios por todos lados, gente que se rebela contra todo, gente que destruye.
en Europa, en Estados Unidos, acá en América, en Sudamérica, en Centroamérica, gente que se levanta violentamente, destruyendo, roban, saquean y hacen toda clase de maldades. Y eso va a continuar. Y dice, y terremotos en diferentes lugares. Seguirán habiendo terremotos y no nos debe sorprender. Ahora, por ahí alguno de ustedes puede decir, pero pastor, siempre han habido terremotos en la tierra. ¿Qué novedad hay? O sea, ¿cómo puede ser que eso sea una señal de que Jesucristo vuelve pronto y que debemos estar preparados para nuestro encuentro con Él? Bueno, hay un detalle. Si ustedes se fijan en el versículo 8, dice, a ver, pongamos el 8, dice, pero todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. ¿Por qué los terremotos en la actualidad son una señal de que Jesucristo regresa por su iglesia? Porque los terremotos han ido en aumento. Son como los dolores de la mujer que está de parto. En el pasado ocurría un terremoto por aquí, alguna vez otro terremoto por allá, alguna otra vez. Pero en el día de hoy, en todas partes la tierra está temblando. No hay día que no haya un temblor de tierra en el mundo ahora. Y los terremotos que suceden son cada vez más severos, más fuertes, más destructivos. Porque como dijo Jesús, son como los dolores de la mujer que está a punto de dar a luz. ¿Cómo comienzan los dolores de una mujer que va a dar a luz? Primero comienzan suavitos y muy esporádicos, ¿no? Por ahí un dolorcito y luego pasa una hora y otro dolorcito. Pero ¿qué sucede a medida que se va acercando al parto? Los dolores son más fuertes y más seguidos, hasta que llega un punto en que todo el tiempo vienen los dolores y a cada segundo y cada vez más fuerte hasta que por fin da a luz. Y eso es lo que Jesús dijo. Estas cosas irán así, en aumento. A medida que nos acercamos al retorno de Jesucristo, estas cosas que hemos mencionado, como la escasez de alimentos, las epidemias, los alborotos, las rebeliones, los disturbios, los terremotos, irán cada vez en mayor aumento, causando mayor daño y mayor destrucción. Hay países que ya se preparan cada año para los terremotos que van a venir, porque saben que sí o sí van a pasar. Japón, Chile, Turquía, el famoso cinturón de fuego del Pacífico, Indonesia, todos esos lugares. Inclusive hasta han construido ya edificios antiterremotos. Pero a veces ni siquiera esos edificios antiterremotos, cuando llegan estos terremotos, que son terremotos de verdad, se vienen abajo igual los edificios. Ahora mire lo que dice el versículo 19. Perdón, el 8 otra vez. Pero todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. 9. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Por causa de mi nombre, dice la Reina Valera. Escuche. Esto es algo que se está viendo y se está proliferando cada vez más en el mundo. La oposición a los cristianos. El odio a los cristianos. El odio a los seguidores de Cristo. Fíjese. Usted puede mencionar el nombre de Mahoma y no pasa nada. Usted puede mencionar el nombre de Buda y tampoco pasa nada. Puede mencionar el nombre de Lao Tse, el nombre de cualquier otro líder religioso, no pasa nada. De Baha'u'lláh o de cualquier otro líder. Pero una vez que usted nombra el nombre de Cristo, ahí empieza el problema. Mire las redes sociales. Nadie dice nada cuando se habla de Buda, o cuando se habla de Mahoma, o cuando se habla de cualquier otro líder religioso, conocido, famoso en el mundo. Pero cuando usted empieza a hablar de Cristo,
se empieza a levantar la oposición. Porque hay un odio que el diablo se ha encargado de diseminar por el mundo en contra de Cristo. Usted puede incluso decir que es religioso, puede decir que es espiritual, puede decir hasta que es cristiano. Pero cuando usted habla específicamente del Señor Jesús, ahí comienza el problema. Cuando usted dice que Jesucristo es el único salvador de la humanidad, ahí tiene problemas. Cuando usted dice que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, ahí tiene problemas. Cuando usted dice que Jesucristo es Dios hecho hombre, ahí tiene problemas. Cuando usted dice que Jesucristo es el único Mesías que Dios envió para redimir a la humanidad, ahí tiene problemas. Porque el problema se llama Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque como Jesucristo es el único Salvador, hay que destruirlo, hay que atacarlo, hay que quitarlo de en medio. Porque la consigna del príncipe de este mundo, del Dios de este siglo, es quitar al Salvador para que la gente no se salve. Entonces, por eso vamos a tener que estar dispuestos a enfrentar persecución. Vamos a tener que estar dispuestos a enfrentar la oposición y el odio de la gente, porque nosotros seguimos a Jesucristo y por causa de su nombre nosotros predicamos y enseñamos su palabra. Y no importa si se enojan, y no importa si se molestan, y no importa si nos arrestan, y no importa si nos persiguen, y no importa si nos matan. Debemos predicar a Cristo y solo a Cristo, porque es el único que puede salvar al ser humano. No hay otro. Aleluya. El apóstol Pablo decía, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Sí, Señor. Y en el libro de los Hechos dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo el nombre de Jesucristo. Usted puede tener la religión que quiera, usted puede creer en el Dios que quiera, puede creer en el líder religioso que quiera, puede ser budista, puede ser shintoísta, puede ser brahmanista, puede ser hinduista, puede ser musulmán, puede ser lo que quiera. Si usted no tiene a Cristo, está irremediablemente perdido. Está bajo condenación, rumbo a la condenación eterna. Porque el único que puede salvar es Jesucristo. No hay otro. Y por eso el ataque contra Jesucristo. Por eso la maldad se ha levantado en contra de Jesucristo y de los que somos seguidores suyos. Porque nosotros no seguimos a una religión y no defendemos una religión. Así seamos de las asambleas de Dios, así seamos de la religión que sea, nosotros seguimos a Jesucristo, amamos a Jesucristo, predicamos a Jesucristo, enseñamos a Jesucristo y llevamos a la gente a conocer a Jesucristo, porque Él es el único que puede salvar al hombre. No hay otro. Versículo 10. En aquel tiempo, es decir, este tiempo. ¿Por qué digo? Porque esto es lo que está sucediendo. Muchos renegarán de su fe. Muchos renegarán de su fe. Se acobardarán. Al ver la oposición, al ver la persecución, al ver que se vuelve cada vez más difícil ser cristiano y mantener los principios y los valores cristianos, terminarán apartándose. Como dice ahí, serán días en que muchos perderán la fe. Es sorprendente la cantidad de gente que usted ve allá afuera, que cuando usted habla con ellos, se entera de que fueron cristianos y ahora están totalmente alejados de Dios. Me atrevo a decir que un gran porcentaje de los estantes y habitantes de Santa Cruz alguna vez fueron cristianos, pero ahora están perdidos, alejados completamente de Jesucristo. Porque se decepcionaron, porque tuvieron malas experiencias, porque sucumbieron ante las tentaciones, porque prefirieron los placeres del mundo, porque se dejaron arrastrar por las malas compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Y sucede exactamente lo que dijo Jesús. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe, serán días en que muchos perderán la fe, o como dice ahí, muchos tropezarán y caerán.
Y estamos viendo que esto sucede no solo entre cristianos comunes y corrientes, sino entre líderes, entre pastores, entre profetas, entre apóstoles y entre toda clase de gente. Pastores cayendo en todo tipo de pecados. Líderes conocidos que durante un tiempo fueron usados por Dios para bendecir a las multitudes, ahora están caídos. Se dieron al diablo, se dieron a su carne, se dieron al pecado y, como dice acá, tropezaron y cayeron. Y con ellos arrastraron a una gran cantidad de gente que los seguía. Hasta ahora se menciona a Jimmy Swaggart, ¿no? Que Jimmy Swaggart, que ahí está su pastorcito, su predicador. Yo lo seguía, yo lo veía, pero me decepcioné y no quiero saber de los cristianos. Como si nuestro cristianismo dependiera de seres humanos comunes y corrientes, simples, mortales, como todos somos nosotros. Nuestra fe no depende de hombre alguno, nuestra fe depende del que nos salvó y del que nunca nos va a fallar. Se llama Jesucristo. No importa cuántos caigan y no importa quiénes caigan, nosotros tenemos que permanecer firmes porque hemos creído en aquel que nunca nos ha fallado y nunca nos fallará. Se traicionarán unos a otros. ¿Acaso no estamos viendo eso? La traición está a la orden del día y se odiarán. ¿Cuánto odio hay en el mundo ahora? Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará. Hay tanto pecado, tanta maldad, tanta iniquidad en el mundo, que hasta se ha perdido el amor natural que una madre tenía por sus hijos, que un padre tenía por sus hijos. Y ahora vemos padres que deberían proteger, que deberían cuidar, que deberían defender a sus hijos, que son violadores de sus hijos, destructores de su familia. Madres que no le hacen mella abandonar a sus hijos. Cada vez vemos en las noticias, ¿no? Bebés recién nacidos tirados en los tachos de basura. Los abortos a la orden del día. Y cada vez se aprueban más leyes en los países para aprobar el aborto. Para que el que le dé la gana diga, no, no quiero tener este hijo. Listo, vaya y lo mate. Porque eso es el aborto, un asesinato. Y de lo peor todavía, porque se asesina a un ser indefenso que no tiene cómo defenderse. Nunca me voy a olvidar de esa película que hace años salió, El grito silencioso, no sé cuántos la vieron, donde unos médicos, unos científicos mostraban cómo se realizaban los abortos y cómo el bebé en el vientre de la madre luchaba por sobrevivir y para impedir que lo destruyan, lo maten, lo descuarticen en el vientre de su madre. No sé cuántos vieron, pero se veía, pusieron cámaras ultrasónicas, no sé cómo se llama, cámaras modernas, para filmar el momento en que se practicaba el aborto. Y se veía cómo el médico asesino metía las tenazas para agarrar y arrancar partes del cuerpito de esa criatura que se estaba formando en el vientre de su madre. Y se veía cómo el niño peleaba, luchaba, intentaba quitarse las tenazas hasta que por fin lograban agarrarlo y ¡ca! Le arrancaban pedazos de su pierna, de sus brazos, de su cabeza. No es simple carne nada más. Es una cosa, todavía no es una persona. ¿Quién te ha dado a ti, oh hombre? ¿Quién te ha dado a ti la prerrogativa, el derecho, la autoridad para decidir cuándo alguien debe ser considerado una persona? Si Dios dice que Él está pendiente y cuidando de nosotros y nos trata como personas desde que nos estamos formando en el vientre de nuestra madre, ya Él hace planes para nosotros.
Y dice, todo ya está escrito en su libro, todo lo que va a suceder, todo lo que va a pasar, desde que todavía está empezando la vida ahí en el vientre de la madre, ya Dios todo lo tiene escrito, porque para Dios ya esa criatura, ese feto como le llaman, ya es una persona para el cual Él tiene planes que cumplir. Pero por haberse multiplicado la maldad, el pecado, el amor de muchos se enfriará. Y ahí aparecen las defensoras de los derechos de las mujeres. Los de la ideología de género. Yo soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana y nadie puede decirme que sí o que no. Sí, es dueña de su cuerpo, pero no es dueña de esa otra vida que se está formando dentro de su cuerpo, porque ese es otro cuerpo, es otra persona, es otra vida que debe ser respetada y que debe ser defendida. Y no importa lo que digan los seres humanos, y no importa que se inventen leyes de todo tipo, no va a cambiar el hecho de que el aborto es un asesinato. No va a cambiar ese hecho, porque Dios ya estableció lo que está bien y lo que está mal. No somos nosotros los que establecemos lo bueno y lo malo, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos, fue Dios el que nos creó, y como nuestro creador, Él ya estableció lo que está bien y lo que está mal. Y si Dios dice que algo es malo y seguirá siendo malo, aunque los hombres lo llamen bueno. Y lo que Dios dice que es bueno, seguirá siendo bueno, aunque los hombres digan que eso es malo. No importa la opinión de los seres humanos. Y llegará un día en que todas esas personas tendrán que presentar, tendrán que comparecer ante el tribunal, ante el gran trono blanco de Dios. Y ahí va a estar escrito todo lo que ellos hicieron. Y se abrirán los libros y cada uno será juzgado según las obras que hicieron. Porque está todo registrado. Y ahí no va a haber excusa. Ay, pero es que yo creí que eso no era malo. No, Señor. Yo dije que eso era malo. Y lo dije incluso antes de tu existencia. Antes de que tú nacieras, ya yo establecí que eso era malo. Y debiste aceptarlo, y debiste respetarlo y obedecerlo. Por eso dice, habrá tanto pecado y maldad, que el amor de muchos se enfriará. Padres que abusan de sus hijos. Padres y madres que en vez de protegerlos, los maltratan, abusan psicológicamente, físicamente, sexualmente. El que debería cuidarlos y defenderlos se convierte en su peor verdugo, donde muchos niños tienen que huir, tienen que escapar a temprana edad para librarse de semejante vejamen del cual son objetos de sus propios padres. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Sabe por qué dice eso? Porque va a ser difícil. Se nos va a tornar cada vez más difícil mantenernos en nuestros principios, en nuestros valores cristianos. Se nos va a hacer cada vez más difícil decir lo que está bien y lo que está mal, porque se lo va a tildar a usted de retrógrada, de intolerante, de homofóbico, de transfóbico. Lo van a acusar de discriminador. Porque usted no quiere que a su hijo pequeñito que está en el kinder, usted no quiere como padre que le enseñen sobre sexualidad, violentando su inocencia infantil, que le enseñen cómo masturbarse, que le enseñen cómo tocarse sus miembros y tocar los miembros del otro niño, y que le enseñen que es buena la homosexualidad, que es bueno el lesbianismo, que no importa cómo hayan nacido, lo que importa es cómo tú te sientas ahora y cómo quieras ser. Y si usted dice, no quiero que le enseñen eso a mi hijo, yo lo metí al colegio para que le enseñen matemática, física, lenguaje, química, no para que le enseñen sobre los valores morales, que es mi responsabilidad como padre enseñárselos. Entonces lo van a atacar a usted de discriminador, de intolerante y preso. Ya se está dando.
Ya se está viviendo. Recuerdo el caso de un padre cristiano en Estados Unidos que reclamó, que fue al colegio y reclamó por qué a su hijo le estaban enseñando esas cosas. Y él le dijo, yo no quiero que ustedes le enseñen eso. Esa es mi responsabilidad como padre. Él tiene su padre y su madre, nosotros le enseñamos lo que está bien y lo que está mal. No ustedes. Yo he enviado a mi hijo para que le enseñen las ciencias, para que le enseñen los conocimientos del lenguaje, de las ciencias exactas, no para que les enseñen esas cosas. ¿Sabe qué hicieron? Lo metieron preso. Tuvo que buscarse abogado e ir a un juicio. Y tardó un montón hasta que por fin consiguió que lo dejen en libertad. Porque lo acusaron de discriminación, de intolerancia, de ir en contra de los derechos sexuales y reproductivos que se enseñaba en la escuela. Imagínense. Entonces por eso dice, van a tener que mantenerse firmes, porque el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso, en este 2026, vamos a predicar con más fuerza el evangelio del reino de Dios. Vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a enseñar la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en nuestros cultos. Lo vamos a hacer en las casas, en las células. Lo vamos a hacer en las calles, en las plazas, donde sea. Lo vamos a hacer en las redes sociales, en el TikTok, en Facebook, en Instagram, en lo que sea. Lo vamos a hacer porque aquí Jesús dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Porque Dios escogió la locura de la predicación del evangelio para salvar a los hombres.